ahorita, Betania, cada una llega al voleibol a ser el equipo que son por alguna razón diferente. Pero en el caso de Gina, como ella decía, se ha filtrado y hemos escuchado la historia de que pasaste de bailarina a una atleta del voleibol. Entonces yo quiero saber, pero ¿cuál es la historia detrás de eso? Cuéntame un poquito de tus sueños de niña. Bueno, la verdad es que cuando era pequeñita mi madre nos puso en ballet clásico en Alticentro Miriam Bello, una excelente mujer, persona, nos educó bastante y ahí comenzamos a bailar, a hacer funciones y luego entonces pasé a un verano educativo y ahí cogí como disciplina el voleibol. Entonces ahí hubo un entrenador que me vio altita, pero entonces cuando iba al ballet, entonces ya yo estaba muy alta. Y cuando hacían las coreografías, ya yo me quedaba muy altita y entonces me tenían que poner a bailar sola, hacerme una coreografía sola porque imagínate, yo me veía tan grandecita y entonces ahí fue que yo fui identificando, pude jugar un poquito de voleibol, me gustó y me llevaron al Centro Olímpico, a la Selección Nacional Infantil y entonces la motivación fue que a los 8 meses tuve mi primer viaje. Y yo dije, ¿A dónde fuiste a jugar? a Chicago. Fue a una base de entrenamiento muy chula. Y cuando fui allí, entonces me gustó porque fue una experiencia muy bonita. Ya fuimos a un mall, imagínate. Claro. Estoy hablando ya como en el 2001. Pero de verdad que fue una experiencia muy bonita y el cambio que hice también valió la pena. Y nada, el esfuerzo, la lucha, el sacrificio que hice es lo que soy hoy. ¿Cuánto mides? Yo tengo 1,80, que vienen siendo como algunos 5'11". 11. Entonces tú estabas muy alta para el ballet y perfecta para el voleibol y hiciste el giro. Sí, hice el giro, pero no estoy tan perfecta para el voleibol porque soy una de las más pequeñas. Oh, qué humilde ellas. De verdad. Ay, Dios mío. Anneri, cuéntanos un poquito cuál es la historia que hay en ti, cómo llegas tú al voleibol. Bueno, mi historia es, o sea, vengo de una familia deportista. Yo he jugado no solo voleibol, he jugado baloncesto. Empecé a jugar softball por mi madre, mis tías jugaban softball. ¿De verdad? Sí, tuve una linda experiencia jugando softball, era una niña. Y luego empecé con el colegio, o sea, en el colegio siempre jugábamos voleibol. Llegué a un torneo de pádel al Centro Olímpico, que era lo máximo ahí. Cuando uno clasificaba ya iba al Centro Olímpico, ahí me agarraba Cristóbal, me agarró Hipólito, que fue donde inicié en el Club Simón Bolívar. De ahí empezó mi carrera como voleibolista y de verdad que no me arrepiento, o sea, hay mucho sacrificio, pero es lo mejor. ¿En qué momento te diste cuenta de que estabas logrando ya ser alguien en el voleibol, ser una atleta reconocida? Como te digo, yo siempre he sido una persona como atrevida, o sea, como le dice a Camille, siempre ha dicho, cuando yo me he propuesto algo, digo, yo quiero ser como esa jugadora. O sea, y mi meta era ser como esa jugadora. Cuando yo llegué al Centro Olímpico, yo me llamaba Verdedo. Ay, una niña. Sí, en un torneo superior, ahí empecé a mirar las jugadoras. Había del equipo Simón Bolívar, había una cubana, bien me recuerdo, excelente, excelente como persona y como jugadora. Y a ella siempre la miraba, siempre, o sea, era mi inspiración. Y chupándome el dedo decía, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como ella. El próximo año ya yo estaba jugando en el torneo superior. O sea, yo tenía 13 años de edad. Ah, realmente eras una niña. Una niña. Ese año fui novata del año, me gané mejor bloqueo, ahí inicié con la selección nacional. En ese mismo año fui a unos juegos, a un mundial, te estoy hablando del 98. Wow, es increíble, las estoy escuchando y probablemente gracias al voleibol quizás en algún momento algunos de ustedes estrenaron montarse en un avión, conocer otra cultura. Camille. Yo creo que todas. Sí. Nos estrenamos con, no, yo me estrené. Camille, ¿cuál es tu historia? Bueno. De verdad, ¿eh? De verdad, echen para atrás. No, bueno, mi mamá jugaba voleibol como recreación en el Club Banco de Reserva y yo siempre andaba con una pelota jugando y en ese momento la profesora del equipo era Mayo Sibilia. Y Mayo un día le dijo a mi mamá, ay mira, pero nosotros tenemos un torneo de miniboli y yo veo que ella siempre está jugando, llévala. Y en ese momento yo era una niña con mucho sobrepeso y puede que también le sirva para su salud. Y mi mamá me llevó
y ahí me quedé. Con Doña Maño empecé a jugar recreativamente, sábado, 2 veces a la semana. Luego, en el 2005, si mal no recuerdo, se armó lo que fue la preselección. Habíamos alrededor, recogieron todas las jugadoras, creo que fueron, que tenían entre 13, 14, 15, 16 años. Y entonces ahí empezamos la preselección, ya ahí se tomó más serio. Ya ahí nosotras en ese momento ya veíamos a Neri, Milagro, Francia, en ese momento tras la verja, cuando pedíamos agua, sí, ya ellas estaban ahí y nosotros la veíamos. Y yo me acuerdo que en ese momento el entrenador era Panchi, uno que fue entrenador de la selección más adelante, y nos decía, ¿ustedes quieren estar ahí? Pero echen para acá, vengan a sudar para acá. ¿Viste Sí. como tú también luego fuiste inspiración para otras chiquillas? Sí, así fue. Y de ahí en adelante logré hacer la selección infantil, luego la juvenil, pero en ese momento me topé con una pared que eran estudios. Mis padres me dijeron, tú tienes una posición que es muy difícil, entonces tú puede que el futuro tuyo no sea el mismo que tus compañeras que son atacadoras, yo soy acomodadora. Entonces yo no quiero que tú dejes tus estudios. Entonces yo sacrifiqué y decidí parar la selección cuando me tocaba ya subir a la selección de mayores y me fui a estudiar a Estados Unidos con una beca deportiva. Pero qué bien. Sí, Es una beca que también te la dio el deporte. Sí, yo no pago educación desde que estoy en segundo de bachillerato. Wow. No pagué un peso de educación, de verdad. Eso fue algo que se lo agradezco al deporte y de vez en cuando mi mamá me dice, gracias a Dios. Sí. ¿Te fuiste cuánto tiempo a estudiar Me fuera? fui a Estados Unidos 4 años y medio. ¿Qué estudiaste allá? Licenciatura en administración. Nada que ver con el deporte. No, bueno, sí, lo que pasa es que es un área que yo puedo desarrollar y que estoy planeando desarrollar en el deporte más adelante. Tiene una ventana de opciones que me va a permitir, si Dios quiere, quedarme lo que a mí me gusta, que es el voleibol. Y entonces, ¿cómo regresas al voleibol? Ay, eso fue lo chulo. No, pero no, me lo vas a decir ahorita. Déjalo ahí en hall. Betania, la capitana de las Reinas del Caribe, de nuestra selección oficial de voleibol femenino. ¿Cómo llegas tú al voleibol? ¿Y quién eras tú antes del voleibol? Bueno, antes del voleibol era solo una niña que iba a la escuela. Nunca pensé que iba a jugar voleibol, no era... Simplemente tomaba una pelota y jugaba porque antes se decía voleibol para las niñas, basquetbol o pelota para los niños, pero no conocía lo que era el voleibol en sí. Yo llegué al voleibol a través de un primo mío. Él tenía una amiga que jugaba voleibol, entonces él le dijo a ella, yo tengo una prima que es alta, ella, ¿tú crees que pueda jugar? ¿Tú crees que es para eso? Entonces ellos decidieron llevarme al pabellón y allá fui, allá el señor Cristóbal me vio y dijo, sí, ella es alta, tiene las manos grandes. y ahí me quedé. Y bueno, cuando llegué al voleibol que veo a estas chicas altas o más altas que yo, porque antes yo me acomplejaba un poco por el tamaño. Ahí te sentiste tan normal. Sí, cuando llegué dije, bueno, creo que este es mi lugar. Entonces ahí me quedé y luego ya dije, bueno, puedo tomar el voleibol como profesión, puedo vivir de esto. Entonces ya dije, sí, lo voy a tomar en serio. Y fue un tanto difícil porque mi mamá me decía, ahora tú no vas al colegio, tú nada más vas a estar en el voleibol, dime de eso. Y yo, sí mami, sí, yo voy a ir a la escuela, porque también teníamos muchos torneos y a veces faltábamos al colegio. O inicialmente los viajes nos hacían faltar mucho al colegio y ella me regañaba siempre y yo siempre le decía, mami, usted verá que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Y ella, sí, mi hija. Entonces ya luego, Sueña. sí. Entonces ya luego, porque es que ella no veía lo que yo veía, no, mi sueño era solo mío. Incluso, aunque ella fuese mi madre, ella no veía lo que yo veía. Entonces, ya cuando logré ser atleta profesional, yo le decía, ¿usted se acuerda cuando yo le decía esto? Y me dice, sí, mi hija. Dígame, sí". mami. Sí. ¿Y ahora? Sí, entonces, bueno, ella es una de las que está más orgullosa de mí, ya que mi padre murió cuando yo apenas tenía 1 año. Entonces, sabe que cuando una madre se queda solo con su hijo, quisiera que su hija o hijo pudiera lograr hacer algo importante por
por ella misma. Entonces, ella es una de las que está más felices. Qué linda ella. Qué linda y qué buen ejemplo también que tuviste una mamá que te echó para adelante solita, porque también todo lo que eres, esa esencia, viene de ella. Así El sueño es. era tuyo, pero venía parido por ella sin tú darte Sí, así cuenta, es. ¿verdad que sí? Miss Jem, ¿qué tú querías preguntar a las mujeres? ¿Sabes que me llamó mucho la atención cuando ella acaba de mencionar que en algún momento lo que para mí es tu virtud, que es tu tamaño, te llegó a complejar? Yo sé Sí. lo que se siente porque yo me siento muy acomplejada con mi pequeño tamaño. Y yo quería saber si ustedes en algún momento en su niñez recibieron bullying en el colegio. Bueno, vamos a decir lo que es. Sí, porque decían... Por ser la más alta. Es así de larga, como dicen normalmente vulgarmente los dominicanos. Es verdad. Y entonces a veces como que todas mis amigas eran pequeñas, incluso teniendo más edad, eran más pequeñitas y yo por allá arriba. Y yo incluso llegué a ponerme así. A jorobarte. Sí. Cuando llegué al voleibol fue que dije, oh, aquí es, sí, aquí sí. Y tú sabes que tú decías ahorita que tú en algún momento tuviste sobrepeso de niña. Entonces yo me pregunto si quizás en tu caso, que como tú bien dices, no eres de las más altas, pero has bregado con el tema, con un tema que las dominicanas y las latinas luchan mucho también, que es el peso. Bueno, ¿Hubo bullying ahí? Sí, mucho bullying. A la edad, en mi caso era diferente porque yo era siempre de la última de la fila, a pesar de que soy de las pequeñas en mi equipo, era la última de la fila en la escuela, pero aparte de eso, una persona con una niña gorda, por así decirlo, con sobrepeso. Sí, tuve que enfrentarme a muchos, especialmente los chicos. Los chicos eran... ¿Los varones? Sí, los varones eran... Siempre fueron, yo no sé por qué, o simplemente cuando ellos hacían el bullying, uno lo sentía más porque eran los chicos. Creo que por eso. Pero sí, yo lo experimenté por mi sobrepeso en ese momento y por eso fue que empecé el voleibol, un asunto de salud. Porque mi madre, o sea, se dio cuenta de que ya hay que pasar algo. Y es algo con el cual le he bregado mi vida completa. Inclusive, como te comentábamos en el camerino, mis compañeras tienen una dicha, ellas pueden tal vez comerse unas cuantas cositas más que yo puedo. Y bueno, en mi caso yo tengo que sacrificarme y tener un mayor control, pero eso es algo que yo tengo que hacer por mi salud y para lo que yo quiero hacer, que es jugar voleibol. O sea, que sigues luchando con el peso, como Yo tantas sí. de nosotras. Sí, o sea, yo controlo mi comida, yo trabajo con mi nutrióloga y mis compañeras en verdad muchas veces me ayudan. Ellas, si me ven que yo, Cami, ¿qué tú dices? O yo la ayudo, nos comunicamos, una forma de que sea un equipo de apoyo. Qué bueno que tú mencionas eso, porque tenemos que ir a una pausa, pero yo voy a dar una pregunta en el aire. Dicen, Miss Jem, que nosotras las mujeres somos complicadas a veces. Entonces, cuando nos juntamos muchas mujeres a trabajar en equipo, no debe ser tan sencilla como parece. Pero vamos a la pausa para que ellas nos cuenten qué es trabajar literalmente en equipo con puras mujeres y al borde, porque son competitivas. Volvemos con las reinas del Caribe. Lo que ha obtenido, pero a veces el camino es más divertido y tú